Dios se les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Y quiero decirles algo. Hoy he estado mirando las noticias, esas noticias que recorren el mundo. Hoy, 26 de febrero 2022, he podido ver el fuego del odio que crece en las naciones. Rusia invadiendo a Ucrania y colocando al mundo bajo una expectación de terror. El crecimiento del antisemitismo, las persecuciones a quienes quieren la justicia, los que defienden el derecho a la familia, a la dignidad, a la ética, a la moral, a la familia. Pero andando en todas estas noticias, me ha conmovido la persecución que sufren los cristianos en muchas naciones enemigas del Evangelio de Jesucristo. Pero yo pregunto, ¿esta persecución a los cristianos solo está ocurriendo en ciertos lugares del mundo que son hostiles al Evangelio? Los que viven en países tradicionalmente cristianos o tolerantes del Evangelio pueden estar tranquilos de que la persecución no llegará nunca hasta ellos. Bueno, conociendo la palabra de Dios y las profecías de los últimos tiempos, tengo que decirles, amados hermanos, que se acerca la hora de oscuridad para la iglesia de Jesucristo a nivel mundial y que Satanás ha sembrado el odio al mensaje del Evangelio, acusándolo de excluyente, sectario, injusto, discriminatorio e intolerante. Y el mundo ha creído esa mentira satánica. Por eso, en esta oportunidad, yo quiero hablar acerca de la persecución que viene sobre la iglesia de Jesucristo. Los que me conocen a lo largo de mi ministerio saben que yo no predico ese evangelio de la falsa prosperidad que hoy se está predicando. Yo creo en la prosperidad porque Dios tiene promesa de bendición para sus hijos. Él quiere que estemos en salud y prosperando en todas las cosas. Dios me ha dado casa, me ha dado carro, me ha calzado, me ha vestido, me dio una esposa que me ama y a quien amo. Un ministerio glorioso de llevar el mensaje de su venida por las naciones desde hace más de 30 años. Es decir, que la prosperidad de Dios no se puede medir por las cifras que tenga una cuenta bancaria, ni por las prendas de oro que se lleve, ni por las piedras preciosas que tenga en sus sortijas. Eso lo tienen los rockeros, los actores de Hollywood, los famosos, los magnates, los hijos de los políticos corruptos. Eso fue lo que Satanás le ofreció a Jesús en el monte de la tentación y que él rechazó. Ese evangelio falso de la prosperidad enseña, entre muchas blasfemias y herejías, que si algún cristiano enferma es porque tiene alguna maldición generacional que se tiene que romper. Mire usted con qué se rompe, con un pacto con dinero o lo que ellos llaman sellar el pacto. La palabra dice en Santiago 5:14, si alguno está entre vosotros enfermo, llame a los ancianos de la iglesia que oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y termina diciendo, y si hubiese cometido pecado, le será perdonado. De nada sirve, amados hermanos, un Cristo sanador si no hay enfermedades en las que su nombre sea glorificado. A lo largo de mi ministerio he visto al Señor hacer toda clase de milagros: ciegos ver, mudos hablar, paralíticos correr, frente a la plataforma, frente a los ojos, delante de la mirada de multitudes de personas. He visto cáncer ser vomitado por la boca o simplemente desaparecer por el poder del Espíritu Santo. Pero
En esos lugares donde se predica el Dios dinero, el Dios materialismo, nunca hay milagros, ni señales, ni se predica el rapto de la iglesia, ni el juicio final, ni se reprende el pecado. En esos templos no son importantes el ayuno, ni la oración ferviente y constante, seria. No hacen vigilias, ni matutinos. Tampoco salen a las calles a arrebatarle las almas al diablo de las drogas, de la delincuencia, de la prostitución, del ocultismo y de toda obra de maldad, de la idolatría. Entonces, ¿por qué Dios fundó su iglesia en la tierra? Dios nos llamó para que fuéramos luz del mundo, no para que la iglesia se mezclara con el mundo. Por este mensaje que Jesucristo le dio a su iglesia, a sus apóstoles, es que los verdaderos predicadores sufren persecuciones, tanto del mundo como de falsos ministros, que ven en el mensaje de los últimos días y el mensaje de la sana doctrina un peligro para sus intereses mercantilistas. Hubo un predicador de Estados Unidos que cuando lo entrevistaron en un canal de televisión allá en Estados Unidos, él dijo que Dios era verde y que a él le gustaban los billetes verdes y que había que honrarlo con billetes verdes. Tipos como este hijo de Satanás son los que han convertido el santo evangelio de Cristo en un relajo, en un chiquero de cerdos con Biblias, engañando a ciegos que no buscan a Dios para que los guíe en la luz de su palabra. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salomón dijo en Eclesiastés 5:10: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Ahora, me obligo y tengo que decir que existen dos extremos: los que solo ven a Dios cuando hay riquezas y los que predican un evangelio de miseria, de pobreza, de ruina, que consideran que el tener cosas buenas es vanidad. Ambos extremos han alejado a muchos creyentes de la verdad central del evangelio, que es la salvación por gracia de Dios en la fe en Jesucristo. Que nuestra meta es cruzar los portales de la Nueva Jerusalén, mirar el rostro de nuestro Dios y adorarlo por toda la eternidad. Y yo pregunto, José Ramírez, ¿acaso hay un mensaje más importante que este? ¿Habrá otro mensaje que contenga más esperanza que este? Claro que no. Jesús dijo en Juan 15:20: acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Piensa en lo que dijo Pablo, el apóstol Pedro, en primera de Pedro 2:21, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y primera de Pedro 4:1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces, Pablo también nos dice en Hechos 14:22, es necesario, óigame bien, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Como cristianos, nosotros conocemos la palabra de Dios y no debemos sorprendernos cuando somos perseguidos y sufrimos por causa del evangelio.
Amar al Señor viviendo una vida santa, sana y hablando la verdad resultará en sufrimientos. Y dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Eso lo dijo Pablo. Hay cristianos que no conocen la persecución como la conocen muchos hermanos en otras naciones, en donde seguir a Jesucristo es un delito contra el Estado, es un delito capital. Cristianos que viven en países en donde hay todavía libertad de vivir esa vida cristiana y no han entendido que eso es una oportunidad de oro para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo en libertad y con libertad. Si no, entre en el canal ese de La Voz de los Mártires, fundada por Richard Wurmbrand, y vea cómo sufren nuestros hermanos en Asia, en África y en el Medio Oriente, en Corea, donde los cristianos son perseguidos, son maltratados, encarcelados y hasta asesinados públicamente. Son degollados, fusilados, ahorcados, quemados, apedreados, apaleados. La persecución a los cristianos irá incrementándose cada vez más. Vienen los días como los días del Coliseo romano moderno. Incluso en las naciones, aunque usted no lo crea, bueno, ya lo debe estar viendo. Naciones como los Estados Unidos, la llamada tierra de la libertad, ya la persecución será legal. De hecho, ya está prohibido predicarle a la gente. No se puede orar en un acto público, en una graduación. Las Biblias no se pueden distribuir entre la gente, pero sí distribuyen jeringas para que los adictos se inyecten drogas y distribuyen preservativos para que los promiscuos vivan en su fango, como si fuera el Día de Acción de Gracia. Ya han encarcelado y multado a ministros que se niegan, óigame bien, porque conocen la palabra, porque conocen al Señor, porque saben que es mejor obedecer a Dios antes que los hombres pecadores. Ya han sido multados y encarcelados ministros que se han negado a casar personas del mismo sexo. E incluso iglesias han sido cerradas, acusadas de intolerantes y homófobos. Nos acusan de homofobia. Entonces, el primer homófobo entonces es Dios, porque Él es el que prohíbe las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. El gobernador de California se llama Gavin Newsom. Él prohibió cantar alabanzas a Dios. Métase en internet. Él prohibió cantar alabanzas a Dios en las congregaciones, porque según él, cuando se abre la boca para alabar a Dios, se puede propagar el COVID-19 a través de la alabanza. Incluso prohibió a los cristianos congregarse dentro de los templos y tienen que congregarse en espacios abiertos en las calles. ¿Saben? Esto no es prevención, esto es persecución. Cuando el Salmo 81:10 dice, abre tu boca que yo la llenaré. Y también dice la palabra que todo lo que respira alabe a Jehová. El pastor John MacArthur se rebeló contra esta prohibición y demandó al estado de California, y ganó la demanda por $800,000. Esto fue, denominado por algunos medios y por muchas redes sociales como una victoria histórica. El diablo, hermanos queridos, aborrece la adoración a Dios. California es uno de los estados más corrompidos y podridos de Estados Unidos. Allí está la primera iglesia de Satanás, fundada por Sandor Anton LaVey, el Papa Negro, el que escribió la Biblia satánica. Pues claro que el diablo que gobierna ese estado está tratando de detener la alabanza
y la proclamación de la gloria de Dios. Como el diablo aborrece la adoración a Dios, la alabanza a Dios, es como bombas atómicas explotando en sus oídos. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo de paso que Nueva York es el estado con mayor cifras de contagio de COVID y en donde comenzó la manifestación de esta pandemia en Estados Unidos. Él dijo, luego que hubo una notable disminución de casos de COVID allá en Nueva York, él dijo, tenemos una mejoría, pero no se la debemos a Dios. Dios no hizo nada, fuimos nosotros quienes mejoramos la situación. No fue Dios, no fue la oración. Búsquelo en internet, que eso está ahí, dándole la gloria de Dios al esfuerzo humano. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Qué pasó con este gobernador? Bueno, en rueda de prensa, la fiscal general de Nueva York lo acusó de acoso sexual a 11 empleadas, entre ellas su asistente personal, basada en pruebas y correos electrónicos que lo acusaban, lo incriminaban. Este blasfemo tuvo que renunciar públicamente a su cargo 7 días después. Óigame, ese 7 no es de casualidad. 7 días después, la plenitud del juicio de Dios, como Dios avergüenza a los soberbios y a los altivos. 7 días después tuvo que renunciar, después que fuera acusado por la fiscalía de acosador sexual, de depravado, de abusador. Dios derribó a este blasfemo, como lo hizo con Nabucodonosor. Lo puso a comer paja. Yo lo vi en el canal de noticias. Estamos en los últimos tiempos y la Biblia dice que la persecución vendrá para su iglesia. Eso no lo detiene ni lo cambia nadie. Hoy vemos crímenes por acá y por allá contra los cristianos, pero esa persecución, que no es nueva, esta comenzó desde el mismo nacimiento de la iglesia de Jesucristo en el día de Pentecostés, allá en el aposento alto. Esa persecución, el diablo la irá incrementando, irá increciendo a medida que se acerque el día del rapto de la iglesia. El diablo no sabe cuándo es, nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, solo el Padre, pero Él sabe que las señales se han cumplido. Entonces esa persecución será como una pequeña bola de nieve que alguien dejó rodar hasta convertirse en una avalancha de odio que tocará a los cristianos de todas las naciones del mundo. Esta va a crecer mientras más cerca esté el rapto de la iglesia. No espere que el mundo cambie para bien. Dicen que cuando digan paz y seguridad, vendrá muerte y destrucción repentina. Pero, ¿por qué Dios anuncia una persecución para su iglesia? Quiero decirle algo, como hombre de Dios. Es porque en medio de la persecución, esa persecución grande que viene, la iglesia de Jesucristo será purificada en el crisol de la prueba. Le arrancará a Dios toda esa basura que ha entrado a la iglesia de Jesucristo y que ha contaminado a su pueblo. Y entonces, después de esto nacerá un gran avivamiento cual nunca, oiga bien, cual nunca antes se ha visto en la tierra, y en medio de ese avivamiento nosotros nos vamos al cielo, saltaremos como becerros de la manada. Los avivamientos, verdaderos avivamientos, nunca han sido gratis. Hechos 8, versículo 1 dice, en aquellos tiempos se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Fue entonces cuando los más grandes milagros, los más grandes hechos, portentos, las más grandes señales eran hechas por el Espíritu Santo por medio de las manos de los apóstoles. El avivamiento moderno en Colombia comenzó con el asesinato a tiros
del pastor Julio Ruibal. Eso fue en el año 1995, frente a su iglesia. Ese pastor de origen boliviano solo tenía 42 años, dejó una esposa, creo que dos hijas huérfanas. Pero eso hizo que los pastores allá en Cali se unieran, se pidieran perdón. Y esa fue la chispa que encendió el avivamiento que cubrió a toda Colombia. Tertuliano dijo que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Luego de este crimen se acabaron las divisiones. Los ministros e iglesias se unieron a trabajar juntos y cayeron las murallas de Satanás en Cali. Los zares de la droga cayeron y fueron extraditados a prisiones de Estados Unidos. El ocultismo fue arrasado por el fuego del Espíritu Santo cuando la iglesia batalló como una sola y con Jesucristo como su único comandante. El enemigo le teme a los avivamientos reales, sin shows, sin circos, sin mentiras. Por eso es que él quiere callar la voz de la iglesia de Jesucristo con cárceles, persecuciones, con muertes, con leyes mordaza. Pero Jesús dijo en Mateo 24:9, entonces os entregarán, lo dijo Jesús, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Y en Marcos 13:19 dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá. Y Lucas 21:16, se lo estoy leyendo para que sepan que esto lo dice la Biblia y lo dijo Jesús. Lucas 21:16 dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Todos sabemos que los cristianos han sido perseguidos desde los primeros días de la iglesia, pero estos pasajes, junto con Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11, hacen o dejan bien claro que la situación va a escalar. Será más severo hasta alcanzar su punto más alto y se va a globalizar. Óigame el término que yo estoy utilizando, se globalizará, especialmente durante los años justo antes del retorno de Jesucristo. A los días, a los meses, desde ya Satanás ha desplegado una operación o tribulación, persecución contra la iglesia de Jesucristo. Pero yo quiero que usted entienda algo. ¿Cómo sucederá esto? Habrá tanto engaño satánico que los incrédulos pensarán que aborrecer a los cristianos y perseguirlos será un acto de patriotismo. Incluso otros, por el engaño religioso, así como Saulo de Tarso, pensarán que persiguiendo a los cristianos están ofreciendo un servicio a Dios. Pero no solo serán los funcionarios del gobierno que perseguirán a los cristianos, sino que también lo van a hacer sus seres queridos. Eso está en Marcos 13:12. Dice, y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Eso lo dijo Jesús, el Señor. Él dijo, yo soy la verdad. El diablo encenderá un gran odio hacia los cristianos en el corazón de los incrédulos, de los impíos, y estos saldrán a cazarlos, los meterán en la cárcel y hasta matarán a algunos. Este será el momento más tenebroso para la iglesia de Jesucristo en la tierra. Apocalipsis 13:7 lo dice, se le ha concedido o se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre
toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 12:12 dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque Satanás ha descendido a ellos con grande ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Sé que esto no es un mensaje agradable para mucha gente. Tampoco es el mensaje que está en el menú de muchas congregaciones, en donde, como si fuera un restaurante, les sirven lo que ellos quieren oír. Pero tengo que decir la verdad. Tengo la responsabilidad de alertar al pueblo de Dios. Y esto es lo que la palabra de Dios dice y el Espíritu Santo dicen. La iglesia de Jesucristo será perseguida en gran medida antes de la venida de Cristo. Pero Dios nos va a sostener como lo ha hecho desde que la iglesia nació en Pentecostés. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Dios me ha llamado, hermanos, a hablar esto. Dios me ha llamado, me ha inquietado. Es un fuego que tengo metido en mis huesos, en mis tuétanos. Yo no sé otros que estarán predicando, que querrán predicar. Yo solamente digo como Pablo, yo solamente me he propuesto ver a Cristo, predicar a Cristo y a Cristo crucificado. En términos generales, la iglesia de estos días está tan involucrada con el mundo, ha perdido su brillo, su luz, se ha alejado de la sana doctrina, del camino del Señor, ha permitido que la apostasía camine en sus atrios. Por esa razón, Dios sacudirá a su iglesia, así como el fuerte viento sacude a la higuera y los frutos podridos caerán. Dios limpiará a su pueblo de ministros corrompidos, apóstatas, y que paganizaron a la iglesia del Señor Jesucristo, y que por su poca vergüenza que han salido a la luz, porque han salido muchos escándalos a la luz pública, han hecho que los impíos blasfemen el nombre sagrado de nuestro Señor. La iglesia será pasada por el fuego de la prueba y volverá entonces al estado original, volverá a ser la santa novia del Cordero. En medio de la prueba será ataviada de blanco puro, de lino finísimo, ataviada como la esposa para su marido. Mateo 3:12 dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Cristo está a la puerta. No es que yo sea un predicador fatalista, ni un predicador del desastre, sino que digo lo que la Biblia dice. Hablo lo que la Biblia dice. Muchos predicadores han editado el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Lo han adornado con homilías agradables, con sermones que inflan el ego y las vanidades. La verdad ya casi nadie la quiere oír. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios confronta, expone la mentira y denuncia el pecado. Pablo dijo en Gálatas 4:16: me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Primera de Pedro 4:19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amados, en medio de las pruebas es que Dios levanta a sus guerreros y a sus valientes. ¿Para qué? Para que lo honremos a Él en medio del fuego. Jesús dijo en Lucas 21:13: y esto os será ocasión para dar testimonio. Amados, son muchos los que se han convertido a Jesucristo por medio del mensaje de aquellos que han padecido persecuciones. Mateo 5:10 dice: bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
He tenido que hablar esto. No tengo otro mensaje. En mi vida no hay otro mensaje que gravite en mi cabeza o en mi corazón. No hay otro mensaje que corra por mis venas, sino Cristo viene. Cristo está a la puerta. Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Él pronto viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Y si ha de juzgar a los pecadores, la iglesia de Cristo, los cristianos no escaparán, porque Dios es justo. El juicio lo comenzará por su casa, por el altar. Por eso este es el tiempo de volvernos al Señor, de doblegarnos ante Él, de hacer como Nabucodonosor, aquel corrompido, ególatra, pagano, que tuvo que levantar la mirada al cielo y reconoció la grandeza del que vive para siempre, de Jehová Dios de los ejércitos. Él nos dio a su Hijo para que a través de Él tuviéramos victoria. Y también nos entregó su Espíritu Santo para que nos guiara a toda verdad y a toda justicia. Si te están engañando, es porque tú no estás en la verdad, es porque no estás siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Espero que tú reflexiones, porque el tiempo es corto. Apenas queda tiempo para que nosotros enmendemos, nos detengamos, reflexionemos, recapacitemos, nos lavemos de toda inmundicia, pidámosle perdón al Señor y volvámonos a las primeras obras, al primer amor, a la santidad. Dios te bendiga. Quiero hacer una oración. Padre Dios, Dios mío, Todopoderoso, aquí estoy, Señor, hasta ahora, 2 y algo de la mañana, pero tú eres el Dios poderoso. Tu palabra dice que tu palabra no está presa, que tu palabra corre como ríos. Señor, que tu palabra corra y sea glorificada. Despierta, Padre mío, al que está dormido. Alerta al que está descuidado. Señor Dios mío, ayúdanos, límpianos, ten misericordia de nosotros. El mundo nos agobia, nos oprime, Señor. Ven pronto, te necesitamos, te esperamos, te amamos, Señor. Te quiero, Jesús. Bendito sea tu nombre. Amén.